recordarles, hermano, que desde el año pasado este tema era para hoy. Así que alguna mera coincidencia, ya me ministré con el Espíritu Santo, ¿va? Y le dije, Señor, quita de mí todo pensamiento, toda la carita de alguien, para que usted no piense nada. Así que vengo ministrado. Así que esta prédica es para edificación de la iglesia, es muy poderosa. Yo creo que esta prédica que hizo la pastora Luz es el sentir del mismo Señor Jesús. Yo sí lo puedo sentir en el Espíritu. Así que prepárese a recibir el sentir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué siente nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué siente nuestro Señor Jesucristo en ciertas situaciones? Vamos ahora, ¿verdad? Les invito a ponerse el velo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, por esta revelación. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea para la edificación de tu iglesia, Señor. Incrementa la fe de las personas que la van a oír. Incrementa también mi fe, Señor. Llévame a niveles, Señor, que yo no conocía. Llévanos a niveles que no conocíamos a causa de tu palabra. Esas dimensiones que no conocíamos, Señor, llévanos más allá en el nombre de Jesús. Yo te lo espíritu fuerte de esta casa, la opresión que haya venido en nuestra vida a ponerse en contra de esta palabra bendita tuya, anulo su poder en el nombre de Dios. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Pues bueno, el tema se llama el sacerdocio y ministración de los hijos de Sadoc. Y es un verdadero deleite. Vamos a arrancar. Abróchese los cinturones. La palabra Shabbat, ¿verdad?, significa corazón quebrantado. Y ahorita la vamos a ver en qué parte de la palabra la dice. Yo lo que a mí me interesa que usted sepa de esta palabra, ¿verdad?, que viene en la Biblia, que se llama Shabbat, que significa corazón quebrantado, porque es la razón de nuestro entendimiento de esta palabra. Así tenemos que, eso se va a tratar la prédica, que va a usted a entender, no solamente a conocer, a entender qué es lo que espera el Señor, qué es lo que espera el Padre de este culto. Recuerde, esa adoración, venimos a adorar al Padre, ¿sí estamos conscientes? Entonces, el propósito de adorar es quebrantar el corazón de Jehová. Él lo ama. A los que Él ama, Él espera que tengamos esa manera tan sutil, tan hermosa, tan gloriosa de quebrantar su corazón. Eso es lo que Él espera ahora. Eso es lo que espera en la administración. ¿Cómo? Yo provoco que se quiebre el corazón de Dios a causa de ministrar. Recuerde, ministrar es auxiliar, ayudar a alguien. Yo voy a ayudar a la hermana con la palabra. Estoy ministrando el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ministrando la palabra de mi Dios hacia la persona. Entonces, cuando yo quiebro, el corazón se quebranta, es porque toqué lo sensible del Señor. Entonces, para eso se requiere renunciar en primer lugar a la religiosidad, y alguno que ya esté viviendo legalismo y legalismo. Entonces, ¿qué se necesita? Hay que sacar de la cabeza las cosas que venía usted practicando toda su vida, para con la manera en que se acerca usted al Señor. Quebrantar
El corazón de Jehová, hermano, yo ya les expliqué que es quebrar, ¿verdad? En la prédica el quebrantamiento. Quebrar es como poner una roca, agarrar un marro y ¡pah! Le pega a uno, se fragmenta. ¿Ok? Se parte en pedazos. Así es el corazón. Y va a decir usted, tampoco así se quebranta el Señor. Lo voy a explicar esto en el amor de Cristo, por los hermanos que no habían entendido esta parte. ¿Sabe cuándo puede usted ver que se quebrante el corazón del Señor? Algunos les llaman panchos. Algunos le dicen, se está haciendo. Pero cuando un profeta de Dios o alguien que tiene el don profético, como a mí me mueva, es difícil que se mueva el Señor y tú, sí te dice el Señor que mira, que acá, que allá, que allá. Porque cuando quiebras el corazón del Padre, viene una presencia y el vaso profético que está usando el Señor en ese momento, el instrumento, siente el dolor de quien está hablando, el Padre o Cristo, a través del Espíritu Santo. Porque a veces Isaías se da cuenta que a veces habla Jehová y a veces habla Jesús, y se da cuenta en las profecías, y lo habla a través del Espíritu Santo. Entonces a quien está usted escuchando es al Padre o a Jesús, pero a través del Espíritu Santo. Y cuando está sintiendo ese dolor, aquí ha hablado muchas veces Jesús, y he dicho, mi iglesia, hijitos, iglesia amada, y entonces viene un dolor tremendo del Señor, que le está doliendo la ofensa de la iglesia. Está doliendo la abominación, le está doliendo la religiosidad, le está doliendo la desobediencia. Y se los ha dicho muchas veces, hermano. Entonces, cuando ven que el profeta, cuando ven que el vaso profético, la persona que está usando el Señor con don profético, se está quebrando, no para que usted diga, sí habla el Señor, no, porque el Señor está haciéndonos sentir, y ese dolor que ven nosotros, ese no se compara con el dolor de nuestro Dios, solamente es un poquito de total porque le duele a nuestro Señor. ¿Ves? Entonces cuando alguien está quebrado y está hablando de parte del Espíritu Santo, hermano, está recibiendo un poco del dolor, el quebranto. Mire, aquel que tiene el don evangelístico lo puede sentir rápido. Hay veces que se acerca uno a las personas y siente uno el dolor que está pasando. Yo reprendo la adivinación en el nombre de Jesús. Yo le estoy hablando de un don de parte de Dios que te hace sentir por lo que está pasando esa persona, el dolor y el tipo de dolor que está pasando. Yo le voy a, ¿te acuerdas que yo les dije no me voy a extender? Bueno, aquí cabe dentro de. Ayer estábamos en la intercesión y termina la intercesión y viene y se pone enfrente de mí mi esposa y me muestra al Señor que mi esposa se pone a llorar en mi hombro, pero por llenura del Espíritu Santo. No porque, no tengo dinero, no, es que me está yendo mal, es que no. Porque se siente la presencia de Dios. Estaba buscando la consolación. Entonces yo le pongo mi hombro y se pone a llorar. Se pone a llorar tal y como lo que yo estaba viendo. ¿Sí me explico? Mire, para los que tienen comunión con su esposa, porque el hecho de que estén casados no quiere decir que tienen comunión con su esposa. Los que tienen comunión con su esposa, hermano, y ya hay, no sé si le ha tocado a usted, hermano, decir, mira, ¿por qué está llorando? ¿Y sabe por qué a veces lloran las mujeres? Simple y sencillamente porque es un día 28. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque tiene ganas de llorar y es punto.
Entonces tú cometes los errores que yo cometí. Cuando yo no conocía de Cristo, yo le decía hasta a mi esposa, ¿de qué lloras? El primer día que yo llegué al templo, hermano, a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo en Veracruz, yo veía que la estaba tocando el Espíritu Santo. Bueno, no sabía que la estaba tocando, pero veía que estaba llorando. Y le decía, ya, que me vas a avergonzar en frente de todos. Fíjese cómo uno puede tener comunión. Y recuérdense, en los niveles de intimidad, ya vimos que gracias a Cristo hay una comunión. ¿Me explico? Gracias a Cristo hay una unión. Y gracias a Cristo puedes entender a tu esposa, a tu esposo. Entonces, ahora sí puedo ver que por qué está llorando. ¿Sí me explico? También puedo ver cuando está bien enojada, ¿eh? Pero a lo que yo le quiero decir, ¿verdad? Que hoy en el Espíritu se puede ver eso, el quebrantar, sensibilizarse. Y para poder hacerlo, ¿qué cree que se necesita en primer lugar? En primer lugar, hermano, la disposición de querer entender a tu prójimo, al que tienes junto. A ver, dígale a la persona que tiene junto, tengo la disposición de entenderte. Dígale al que tiene junto, tengo la disposición de entenderte. Dígale a su hermano que tiene junto. A ver, dígale a su hermano que tiene junto, su hermana que tiene junto. Tengo la disposición de entenderte. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Porque tal vez usted, hermano, sí que vaya en la presencia de Dios y ahorita me tiro al piso y lloro y todo. Pues tiene que tener la disposición de recibir. Tengo que tener la disposición de ministrar, no nada más de recibir. Miren, hay un problema doctrinal bien fuerte que vamos a desmenuzar. Sí es cierto, recibo en el nombre de Jesús todas las bendiciones, ¿ok? Todos venimos a recibir bendición. Pero tiene que usted entender que no solamente se trata de recibir. Hoy le voy a explicar que usted, como sacerdote, como sacerdote varón, como sacerdote mujer, su trabajo con la palabra, su trabajo, a lo que venimos al templo es a recibir, pero para poder ministrar. Mire, si yo no entendiera lo que estoy predicando hoy, hermano, si yo no estuviera en el Espíritu, créame, esto no viene en la prédica, pues. Si yo no entendiera en el Espíritu lo que hoy te le estoy diciendo, no se lo puedo dar. Okay. Shabbat significa corazón quebrantado. Si entendieron o no entendieron, no me importa que quebrantaron el corazón. Entonces, recibo para poder dar. ¿Ok? De la misma manera, usted tiene que recibir para poder dar. ¿Y qué va a dar? Va a dar ministración. ¿Y qué voy a ministrar? ¿Qué ministra un sacerdote? A ver. Alguien que ya lo puede entender. ¿Qué ministra un sacerdote? Bendiciones, muy bien. ¿Qué ministra un sacerdote? ¿Qué más ministra un sacerdote? Libertad. Libertad. ¿Qué más ministra? Muy bien. Pásame las calcomanías de Estrellita, mi amor. Amor. ¿Qué más ministra un sacerdote? Sanidad. Sanidad. ¿Qué más ministra? Lo más importante que ministra un sacerdote. Libertad. Liberación. ¿Qué es lo más importante?
El alma es la que recibe la administración, pero ¿qué es lo que recibe el alma de administración? La liberación. Recibe liberación. La presencia de Dios. Si no estuviera aquí Dios, ¿cómo van a recibir de todo eso que me acaban de decir ustedes? Bendiciones, sanidad, la liberación. Entonces la función principal de un sacerdote o una sacerdotisa es ministrar la presencia de Dios. Y va a decir, ¿a poco yo soy sacerdote? Ahorita vamos a sacar la Biblia, hermano. Pero si yo soy mujer y a mí me dijeron que no, ahorita con la Biblia en la mano, hermano, lo vamos a hablar. ¿Sabe por qué, hermano? La salvación, ¿se ha leído usted el versículo donde dice la salvación? Que es tanto el hombre como para la mujer por igual. ¿Si lo ha leído o no lo ha leído? ¿Si lo ha leído usted, hermano? Si no, te lo sacamos. La salvación es tanto para hombres como para mujeres. Entonces, ¿a qué cree que nos llamó el sumo sacerdote? Que es Jesucristo. Le voy a explicar cuando una mujer, desde ahorita le voy a explicar para ahorrarme más adelantito, una mujer se convierte en sacerdotisa cuando está sujeta a su cabeza. Al igual que una pastora. Si una pastora se sujeta a su pastor, entonces es pastora. Porque esta cabeza está sujeta a Cristo. Y Cristo está sujeto al Padre. ¿Sí me explico? Entonces, una sacerdotisa puede ministrar la presencia de Dios. Siempre y cuando esté sujeta. Siempre y cuando esté sujeta a su cabeza. ¿Me explico? Entonces, le voy a explicar no tanto del lado ministerial. Yo quiero que ahorita, sí vamos a hablar ministerialmente, pero yo quiero que hoy se entienda el sacerdocio que Jesús nos proveyó a nosotros. Mire, el día que murió Jesús en la cruz, dice Apocalipsis que cuando Él nos dio la salvación, nos hizo en ese momento reyes y sacerdotes. Cuando resucitó, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso, hermano? Reyes para gobernar y sacerdotes para ministrar la presencia de Dios. Ya vimos que es ministrar la presencia de Dios. Tiene que haber, tenemos el ministrar la presencia de Dios tiene que ver que yo quebranto a mi Padre para que baje su presencia. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? En primer lugar, con obediencia, ¿verdad? Segundo lugar, con adoración, tratando de tocar el área más sensible de Él. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús pasaba, le gritaban: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Y miren, los ancianos así que estaban enfermos llorando, nadie les hacía caso. No sé si usted ha visto una persona indigente que le está doliendo la enfermedad que tiene, y traen su bolsita acá amarillita colgando con un popotito que sale de acá adentro. No sé si le ha visto una persona acá con un aparato acá que les abren para que pueda respirar, una manguerota. No sé si les ha tocado a una persona que tiene podrida el pie de diabetes y ahí así rengueando anda pidiendo. ¿No les ha tocado a ver una persona así en condiciones de ese tipo? Y porque cuando le dice, ayúdame, le dice, oye, ¿me podrías ayudar si fueras tan amable? Hasta se les olvida la educación, hermano. Te dicen, por favor, ayúdame. Y la cara no es como muchos de los, escucha usted bien, no estoy en contra de nadie, ni me miren, cara, ahí el pastor ya se ve conmigo. Tampoco esa cara que ponen esas personas que están queriendo
de Jesús, un favor, se parece a la que usted pone cuando está aquí ministrando. Yo no voy a ministrar a usted, sí, que quede claro, pero usted también va a ministrar aquí en este lugar santísimo donde se manifiesta el Padre. Esa misma cara ponemos. Ese mismo dolor sentimos. Con esa misma necesidad, no con la misma necesidad, sino con esa misma anhelo. La palabra correcta es anhelo de que me conteste Jesús, es el mismo. Entonces, fíjense, eso no está dando traducción. Entonces, esa parte es la que nuestro Señor Jesucristo aboga con nuestro Padre, como sumo sacerdote. Esa es la parte que está esperando el Padre de parte de nosotros para poner la mirada y decir, sí, estoy disponible. Sí, acércate más todavía más. Acércate más todavía. ¿Cómo te acercas más? Con más intimidad, con una verdad más grande todavía. ¿Cuál es tu verdad la más grande? ¿Cuál es la verdad que tienes escondida en lo más profundo que no has querido decir? Tal vez ahí en lo más profundo de ti hay un dolor que no has sacado. Y no para que pongan la cara de que ay me duele, no, sino para que el Señor pueda ver esa intimidad y decir sí, mi amor. Porque también nos dice, decíamos, mi amor, amado hijo, amada hija. De esa manera se acerca al Señor. De esa manera quebramos el corazón de Jehová. Entonces ahora entiéndame el contexto. Un sumo sacerdote, para que me entienda, es aquel anciano que le gritaba a Jesús: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Quita a todos esos que están enfrente, que no me dejan verte! ¡Quítalos! Esos nada más te andan siguiendo por lo que les vas a dar de comer. Yo realmente necesito de ti. Eso es lo que hizo Jesús. Nos hizo sacerdotes para poder ministrar esa presencia. Baja a mí y se lo lleves a tu hija, a tu hijo, se lo lleves a tu hijo, se lo lleves a tus hermanas, se lo lleves a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos. ¿Sí me está captando, hermano? Ese es el sacerdocio. Tu sacerdocio, sí, no el de junto, no el mío, ese es tu sacerdocio. El mío es ministerial, el tuyo, que instituyó Jesús como rey y sacerdote. Ahorita vamos a ver con la palabra. Ese es el sacerdocio. Entonces no venimos a ver, ay, qué guapa, ay, ya vieron, Lucecita se pongo pantalones, queda muy bonito, nuevo. Ay, qué peinado tan moderno trajo ¿quién cambió de modelo? Irma. El nuevo peinado que trae Irma. No venimos a eso. Te quedó muy bien, por cierto. No venimos a eso, hermano. De veras que no venimos a eso. Venimos a administrar la presencia de nuestro Dios. A causa del sumo sacerdote que nos permitió eso. Porque usted tiene que saber que los sacerdotes solamente podían pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Me explico? La puerta figura del atrio, la entrada, lugar santo donde se mueve Jesús, lugar santísimo donde se mueve Jehová. Nosotros no teníamos permitido pasar hasta que Jesucristo murió y resucitó. Claro, resucitó. Podemos pasar de allá hacia acá. Para eso rasgó el velo. Eso significa, cuando dicen, es que rasgó el velo Jesús, eso significa, rompió todo lo que nos separaba del Padre, porque antes solamente el hombre podía ver a Jesús. Cuando vino Jesús, el hombre lo pudo ver. El único que podía ver, los únicos que pudieron ver a Jehová de frente fue Moisés y Adán con Eva.
¿Me explico? Solamente ellos pudieron verlo. Y todos los demás no pudieron. Entonces, Moisés figura de sacerdote, es el que lo podía ver. Entonces, si Jesús nos permite, gracias a su muerte y su resurrección, pasar de allá para acá, y hay libertad para poder pasar. Hay poder para pasar. Ahora, no me malinterprete, lo que significa es que usted tiene la oportunidad de quebrar el corazón de Jehová. Eso significa. Porque no crean que todos tienen que pasar al lugar santísimo, entonces uno encima del otro, porque está chiquito el lugar santísimo. Amontonados. No, hermano. Qué bueno que se acerca porque tiene discernimiento. ¿Qué tenemos? Discernimiento. En la iglesia temor a Jehová, ¿qué hay? Discernimiento. Qué bueno que ya lo entiende para acercarse. ¿Qué significa? Pero lo que está buscando al Señor es que se quebrante su corazón y que aprenda a quebrantar el corazón del Padre para que vaya a su presencia. Ahora la pregunta es, ¿de verdad, ya se dio cuenta que toda su vida ha vivido una religión? ¿Ha venido con esa intención, que no el corazón de Jehová? Para que no. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Glorioso nuestro Dios. No sé si le emociona, pero a mí me emociona. Glorioso que nos permite entrar a la presencia de Dios. A la presencia del mismo Padre. Nadie lo podía ver, nada más Moisés, solamente Adán, solamente Eva. Y ahora podemos. Lo que sentía Adán, entiéndame, lo que sentía Adán, lo que sentía Eva, ahora lo puede sentir usted. La presencia de Dios. Pero ahora dentro de usted, fluyendo como ríos de agua viva. Fluyendo como ríos de agua viva. Entonces, miren, qué tremendo. Y qué bueno que le corté la introducción porque ya me llevé unos 20 minutitos. Entonces, esa es la función del sacerdote. Sí, tú como te llamas, a ver si tú Ángel, si tú Magdalena, si tú Irma, si tú, cada uno de ustedes. Eso es lo que hizo Jesús. Usted lo hizo un sacerdote, una sacerdotisa. Eso es lo que hizo en usted, para poder sentir la presencia de Dios y poder ministrar, porque ministrar significa voy a auxiliar, entonces voy a auxiliar. Yo lo voy a hacer. ¿Cómo? Voy a administrar la presencia de Dios. Y yo le voy a decir algo bien bonito que me tocó una vez. Fui a una iglesia apóstata un día a visitar a un amigo allá en Veracruz. Me dijo, él es músico del mundo, pero pues, está en esa iglesia apóstata. No, no es a visitarme. Dije, sí. Llegué, di con la dirección, entré, pasé. Y voy pasando y veo a una persona que me sonríe. Llegué y pregunté por mi amigo, no llegó. Bueno, empezamos a platicar y me dice una persona, yo lo vi cuando usted llegó. Dice, y fíjese, en sus palabras, pues, no conoce lo que es el sacerdote, ¿verdad? Agarra y dice, y sentí una buena vibra, dice, cuando lo vi, algo sentí dentro de mí. Fíjese, sin decir nada, sin tocar nada, se puede ministrar. Porque la presencia de Dios es aquí. Vamos a verlo como de otra manera, tan fuerte, como sacerdote, sí, usted. Me acuerdo que una vez llevaba más de 20 días ayunando. Y andaba buscando casa en Villahermosa y entré a un pasillo. Y conforme iba yo entrando, se empezó a escuchar bien terrible, así como marrano. ¿Qué cree que lo que estaba pasando? Entre más me acercaba, más se escuchaba, más se torturaba. ¿Figura de animal qué es? ¿Figura de animal qué es, hermano? Demonio. Entonces los demonios
estaban percibiendo la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que discernir la presencia de Dios. Es en nosotros los sacerdotes. La presencia de Dios es en nosotros los sacerdotes. A ver, repita conmigo. Nosotros los sacerdotes. La presencia de Dios es en nosotros los sacerdotes. Y es para ministrar. Eso es lo que es usted. Entonces, si alguien tenga duda, porque no puedo avanzar si alguien no entiende que es sacerdote, si alguna dama no entiende que es sacerdotisa, gracias a Jesucristo. ¿Sí ya me entendió? Entonces, para el que todavía no entiende por qué hay hombres con sotana que se dicen ser sacerdotes, ¿sí me está captando que no es de esa manera? Porque precisamente quitó el sacerdote físico, el sacerdocio levítico lo quitó Jesús ayer a las 3 de la tarde para que ahora usted fuera sacerdote, no nada más para que. Estoy hablando de sacerdocio, del sacerdocio levítico. ¿Por qué lo quitó? Para que usted se convirtiera en sacerdote y en sacerdotisa. También lo hizo para que Caifás, físicamente el sumo sacerdote, ya no sacerdote levítico, sino sumo sacerdote, dejara de ser físico y pasara a ser ahora él el sumo sacerdote, espiritualmente hablando. ¿Ok? Entonces, tanto el sacerdocio levítico lo quitó para que nosotros pudiéramos ser sacerdotes y sacerdotisas. Es importantísimo que usted sepa eso, ¿no? Porque si usted tiene ese conocimiento, hermano, no está a un paso de la diferencia de las denominaciones. Está a kilómetros de distancia. Si usted, hay alguien que le gusta el dinero, le voy a explicar con dinero para terminar. Si usted tuviera una herencia y llega un vendedor llega un trabajador del banco, le dice, mire, usted doña Julia, fulana de tal, sí, bueno, mire, le traigo esto que es suyo. Son pues es una parte de los intereses no lo que tiene, intereses de lo que tiene. Son como 500,000 pesos de los intereses que usted tiene en su banco a su cuenta. Sí, lo mismo diría cualquiera. Bueno, ahora asómbrese. Usted es coheredero. Usted entró por la puerta angosta y salió, dice la palabra. Aquel que entró por la puerta angosta, entró, recibió herencia y volvió a salir. Parte de esa herencia, usted se convirtió en sacerdote, en sacerdotisa. Recibió herencia y salió. Y usted estaba como la hermana, no sabía que tenía herencia. No sabía que tenía un guardadito en el banco. No sabía que usted era rica. Reciba usted en el Espíritu, hermana. Usted es rica en Cristo Jesús, porque usted es sacerdotisa. Reciba usted, hermano. Usted es sacerdote, rey y sacerdote de su casa. Es una gran riqueza poder ministrar, tener esa bendición en su vida. Bueno, ahora sí, nos arrancamos. Voy a echar otra agüita en la cabeza. Bueno,
Antiguo Testamento que se llamaba Ezequiel. Y trajo una palabra Ezequiel de parte del Espíritu Santo para el pueblo. ¿Y sabe por qué le mandó esa palabra el Padre a Ezequiel? Porque era un profeta que pudo entender el dolor de Jehová, pudo quebrantar a Jehová y pudo entender el dolor. Y bueno, yo ya le expliqué, ¿verdad? Que usted es un sacerdote, la figura de ser sacerdote. Y entonces él pudo entender lo que sentía, y por eso lo que sentía Jehová, y por eso fue elegido para ministrar a su pueblo. Entonces él también sabía que los sacerdotes levitas representaban toda una nación, a todo un linaje. Pero sin embargo, a pesar de que había, ¿cuántos sacerdotes había en el pueblo de Israel para ministrar? ¿Cuántos había? ¿Cuántos sacerdotes levíticos? Había un sumo sacerdote que era su templo. Y había ¿cuántos? 24. Entonces, esos 24 sacerdotes, ¿qué creen? De la tribu de Levi, por eso se llaman levitas, que eran de la tribu de Levi, descendencia de Levi. Esos sacerdotes traicionaron a Jehová. Sí. Sin embargo, de tal bendición que les dio el Padre de poder ministrar su presencia, Jehová experimentó el menosprecio de sus propios sacerdotes. ¿Alguien aquí ha experimentado el menosprecio, hermano? Aparte de mí, ¿alguien ha sido menospreciado en alguna ocasión? ¿Y cómo se siente, hermano? ¿Cómo se siente, hermano? Bien feo, ¿verdad? Pues eso mismo sintió el Señor de sus propios sacerdotes. Tal vez nosotros podamos haberlo experimentado por nuestros padres, por nuestros hermanos, tal vez por un amigo al que tú amabas. Y Jehová estaba experimentando el dolor, y nosotros somos hechos a imagen de Dios. Por eso le digo que todo lo que nosotros sentimos, Él lo siente. Y el corazón de Jehová también se contrita como el de un padre, cuando el hijo está lejos de hacer lo que tiene que hacer. Cuando el hijo se aparta de la obediencia y escoge otros caminos. Pues esos sacerdotes habían menospreciado el servicio a Jehová, a ministrar la presencia de Dios. Y ellos habían elegido a los ídolos, y habían elegido tener compañía con ellos, extranjeros, incircuncisos, que no tenían nada que ver con el servicio a Jehová. Entonces lo sentían, ¿verdad? El sacerdote levita era lavado por el poder de Jehová, y había sido usado para poder recibir la bendición. Sin embargo, el sacerdote, cada vez que se presenta delante de Jehová, tenía que estar lavado constantemente. No es de una sola vez, y por eso tiene que ver con nuestras vidas. Entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Ya entendió que usted es sacerdote. Entonces, la palabra nos habla que nosotros tenemos que ser lavados constantemente, ya sea todo con agua, figura de la palabra, a los pies, que es figura de nuestro caminar. Como andamos en nuestro caminar cristiano, andamos chuecones, andamos trayendo sucios los pies, o como andamos, pero tenemos que ser limpios. ¿Cómo tenemos que ser limpios nosotros los cristianos? Renovando nuestra mente constantemente. ¿En qué lo vamos a renovar? En todo lo bueno, agradable o aceptable y perfecto. ¿Qué es perfecto? No es que no te vas a equivocar, sino sin contaminación. Entonces, la perfección que tienes que encontrar es sin contaminar. Entonces tiene que ser renovada tu mente a cada rato. Tiene que estar ahora un pensamiento único en ti. Pastor, yo pienso muchas cosas. Me refiero que ese tiene que ser el centro.
Le voy a ayudar que tiene que ser el centro de su pensamiento para que todas las cosas sean para bien. Eso significa que en un momento le puede ir mal, que todas las cosas sean para bien. ¿Cuál tiene que hacer eso? En mi pensamiento central. Ya lo vimos. Pero ¿qué va a hacer que mi pensamiento domine sobre todas las cosas? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde tiene que estar mi pensamiento central? Cristo. Entonces yo tengo que entender que como sacerdote también tengo que ser limpiado. ¿Me explico? ¿Para qué? Para poder ministrar la presencia de Dios. Entonces, las vestiduras figura de cómo las vestiduras figura de nuestras obras, ¿verdad? Figura de cómo estamos espiritualmente. Eran sacerdotales, y significa que los que vestían de honra, a los sacerdotes, no era cualquiera. Es difícil comprender que los levitas pudieron abandonar lo que les había dado. Eso es lo que hace a que Jehová con nosotros, pueblo amado. Es decir, nosotros nos cambia, pero hay sacerdotes, como lo estamos viendo en esta parte de la palabra de Dios, en Ezequiel, ¿verdad? Que pueden apartarse de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros nos dejamos de lavar la ropa por su palabra, cuando nosotros nos dejamos de purificar por su palabra, entonces, ¿qué crees que pasa? Nos viste de honra y de hermosura. Nos viste de honra y de hermosura, hermano. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. ¿Es fácil o no es fácil dejarse influenciar? Es fácil, hermano. Si usted no está cimentado en Cristo, es fácil influenciarse. Le voy a poner un ejemplo. Si usted se sube al coche de aquí de Temor a Jehová, a la iglesia Fuente de Vida, y escucha todo el camino a Armandito, ¿cómo cree que se baja en el coche? Ya, de nervios. Sí me estoy explicando. Entonces, hay cosas, ¿verdad?, que se pueden catalogar como parte de que nos influencian. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, aprendemos a menguar en Cristo, pues aprendemos a calmar. Es decir, me voy a bajar de nervios, pero voy a aprender a calmar. Es decir, mi nueva manera de vivir me va a ayudar a que se vean las vestiduras que el Padre me pone, de honra y de hermosura. ¿Sí me explico? Mira, esto se lo digo más rapidín. Es que a mí no me gusta que me digan esto y que me digan el otro. Como te estás purificando, tu pensamiento en quién está, debe de estar en Cristo. Si estás purificándote y estás recibiendo esta palabra, hermano, estás recibiendo la palabra de Dios, y dejas de pensar en lo que estabas pensando, pones tu pensamiento en esta bendita palabra de Dios, entonces vas a poder lograrlo. Y entonces sí, que me sigan diciendo, obviamente no lo acepto, ¿verdad? Lo rechazo en el nombre de Jesús, toda palabra negativa, pero ahora sí puedo yo mantener el equilibrio, y cada vez lo voy pudiendo hacer. Un equilibrista que se sube en la cuerda, ¿verdad? Y va con su vara ahí, ¿verdad? Y va pasando en la cuerdita. ¿Usted cree que no se cayó el primer día?
a la red. Pues claro que se cayó. ¿Con qué logró el equilibrio? ¿Por qué cree que logró el equilibrio? ¿Eh? Con la vara que llevaba. ¿Y qué más? Su cuerpo. Con su cuerpo. Con la práctica. Entonces, entienda, la purificación así es. Conforme usted se vaya purificando como sacerdote, va agarrando. Entonces, entiéndame, hermano. Hay hermanos que todavía no se suben a la cuerda y no, yo no voy a poder. Ay, pesa un montón la vara. Y ay, oh, es que me dan ñañaras. Hermanos, con práctica. Tienen que entrarle. Y la primera vez te vas a caer, sí es cierto. Y tal vez va a llegar un momento en el que se te va a salir el viejo hombre, sí, hermano. Tal vez la mujer antigua va a salir. No digo mujer vieja porque se malinterpretó. La mujer antigua. No, que ahora te van a llegar el hermano a la casa y va a decir, ya ves vieja, el pastor dice que tú también. Ya ves, le dice viejas también. No, hermano, no estoy diciendo mujer antigua para que no se malinterprete. No le hable usted así a su esposa. Entonces, si es cierto, se va a equivocar. Se va a equivocar, pero va a llegar un momento que se va a ver la nueva vestidura que ya hay en usted. ¿Cómo es la nueva vestidura? Blanca y resplandeciente. ¿Y la que acabamos de decir? La que pone Jehová. ¿Cómo es? De honra. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Y qué más? Y hermosa. Es de honra. Entonces, si tu vestidura es de honra, ¿cómo te va a ver la gente? ¿Como hombre y mujer de honra? Mire, a mí me ha tocado, hermano, que se pueda ver la hermosura, la honra de la vestidura que trae. A mí me ha tocado personas que se acercan y me dicen, yo quiero platicar con usted, y discúlpeme si no digo una palabra corta, porque a mí me da pena. A mí me da pena incluso acercarme a usted o platicar con usted, porque usted no dice nunca le he escuchado decir una grosería. Nunca. Y me da pena, es muy grosero. Qué diferente da cuando ella, ¿qué pasó, mi páchara? Qué bueno que ya te vi. ¿Sí se entiende la diferencia de vestidura? Ahí es el chido, qué bueno que ya viene. ¿Sí se entiende la diferencia de vestidura? Usted se puede ver vestidura de honra en usted, porque el Padre se la pone. Si usted se purifica y es constante, va a haber una diferencia. Entonces, esto nos viste y nos da una nueva vestidura, nos quita las vestiduras viles, y entonces Jesús viene a hermosear nuestra vida. Y también lo próximo es que nos unjan con aceite. ¿Aceite figura de qué es? Unción de presencia de Dios. Y también cuando ellos se presentaban traían 2 carneros. Uno, entienda usted, figura de las ofrendas. En su primer sacrificio, en el primer carnero se daba esa carne para los sacerdotes, para que comieran. Y eso representaba la comunión con Jehová. Entonces un sacerdote siempre debe de estar comiendo carnero, es decir, siempre debe de tener comunión con Jehová. Así que, ¿y dónde es la comunión? En lo íntimo de nuestra habitación, hermano. Así que el que anhela y quiere a servir a Cristo amado, son aquellos que han entendido y que anhelan la comunión con su Padre. Entonces, le voy a explicar que cuando estamos hablando del pueblo de Israel, quien tiene comunión con Él, ¿verdad?, a través de Cristo, es el Padre, al igual que nosotros la iglesia.
Pero en el Antiguo Testamento, ¿por qué siempre dice, cuando se habla del pueblo de Israel, se dice Jehová, 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 Jehová? O Yahvé, según la versión que usted lea, o Jah. Y cuando en el Nuevo Testamento nos habla Jesús, 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 o nos dice a veces Dios, entendiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque antes no se había revelado Jesús en el Antiguo Testamento, solamente se había presentado como Melquisedec o como el ángel de Jehová. Entonces, cuando yo me refiero a quien quiere servir a Jehová, me estoy refiriendo al pueblo de Israel, figura de la iglesia, pero todavía no estaba Jesús. Porque para eso estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote, para administrar la presencia. Ahora, nosotros en un nuevo pacto y mejor, ¿verdad? Ahora podemos decir Jesús y el Padre, podemos llegar al Padre a través de Jesús, pero Jesús como sumo sacerdote, antes era físico. Antes era físico, un sumo sacerdote se podía tocar y ver, y ahora nuestro sumo sacerdote es Jesús y lo podemos sentir, pero ya no lo podemos ver con nuestros ojos. Entonces yo le explico por esto, porque cuando yo le hablo que un sacerdote tiene comunión con el Padre, refiriéndome a los israelitas, es figura de a usted, que a usted va a tener comunión si se va a comer también del carnero, espiritualmente hablando, es decir, va a tener comunión con el Padre, pero su sumo sacerdote ahora es Jesús. ¿Sí me explico? Porque cuando yo le diga, el sumo sacerdote tenía comunión con Jehová, ¿verdad? Va a decir usted como, si yo soy figura de sacerdote levita, ¿verdad? Y voy a tener comunión con Jehová, entonces no hay intermediario. En ese momento la figura es el sumo sacerdote físico. ¿Me explico? El sumo sacerdote físico. Pero muchas veces no lo menciona. ¿Ok? Entonces, en la palabra, pero se entiende que ahí está. Entonces, cuando decimos la comunión que tengo con Jehová, ¿verdad? Pareciera ser que es directa. Entonces, a veces viene la confusión de la gente. Esa es la confusión muchas veces de la gente cuando empieza a entender el Nuevo Testamento. Entonces dice, entonces los testigos de Jehová tienen razón. No necesitamos de Cristo. Porque me está hablando de un sacerdote que habla con Jehová. Entonces yo también voy a hablar, soy sacerdote, voy a hablar con Jehová. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que usted sepa que cuando yo le estoy hablando del Antiguo Testamento, le estoy hablando de una figura de lo que somos nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Y somos figura de lo que pasó, porque el Antiguo Testamento se casa con el Nuevo, pero es figura. Ahora le voy a explicar a figura. Téngame paciencia porque hay un nuevo y tengo que explicarlo. ¿Qué es figura? Si esto fuera figura, ¿qué sería? ¿Por qué le pusieron el nombre de figura? Si es una figura de una botella de agua, ¿cuál sería su figura? Porque es un cuerpo. Y si este es figura de este, por eso decimos es figura, porque el significado es que se parecen. No es el mismo, pero se parecen mucho. Ahora entiéndame cuando le digo David, el rey David es figura de Jesucristo. Le estoy diciendo, no es Jesús, pero se parecen en los hechos, como hicieron las cosas. ¿Sí me explico? Entonces, figura del sacerdote levítico con figura del sacerdote que es usted, o sacerdotisa. Usted no es del Antiguo Testamento, pero se parecen mucho. ¿Por qué? Porque los dos tienen comunión con el Padre, los dos comen carnero, que es figura de comunión, figura de intimidad. ¿Sí me estoy explicando? Y fíjense que bueno, esto se supone que ya lo sabemos, pero es importante
¿De dónde salió la palabra figura? Significa que se parecen. No son lo mismo, pero se parecen. Pero así como luego se dice en paradojas, ¿no? Entonces, yo era importante para mí explicarle eso, porque aquellos que anhelan el sacerdocio, ¿verdad? Deben de entender por qué estamos viendo el sacerdocio levítico. Todo lo que tengan estos sacerdotes, nosotros debemos de tenerlo en figura. También, cuando ellos ministraban y le traían ofrendas vegetales, pero esa es figura de nueva vida. Un sacerdote no puede tener una doble vida. Entonces, un sacerdote espiritualmente hablando solo puede tener una vida en Cristo Jesús. Entonces, no sé si me estoy explicando. Habría culto, yo figura de sacerdote como ministro, ministerialmente hablando. Pudiera haber culto si no está el sacerdote. Si no estuviera el ministro, hubiera culto. Si no estuviera mi esposa, ¿para qué no? Entonces, entiéndame, usted no puede tener ya la doble vida. Jesús, te amo, te quiero, está viendo enlace ahí en la casa. No, el sumo sacerdote viene a ministrar al lugar santísimo. ¿Sí me explico? Entonces, el sacerdote levítico, figura de usted, sacerdote, tiene que entender en dónde es el culto. Tiene que entender en dónde va a presentar los sacrificios de alabanza, de adoración. El fruto que confiesa sus labios, ¿qué es? Es alabanza. Es lo que hoy demanda nuestro Señor, ya no de animalitos. Entonces, cuando nosotros veníamos a Cristo, Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos hermosea, Él nos unge, pero también nos da una nueva vida. Entonces, yo quiero que usted medite, hermano. ¿A poco no es maravilloso, pueblo amado, que a pesar de los errores que cometimos cuando no conocíamos a Jesús, y nos da la oportunidad de una nueva vida? Qué bonito es no ser señalado. Qué hermoso es. Qué hermoso es la nueva vida que nos da. Porque nadie podrá en nosotros, en lo espiritual, darnos una nueva vida si no es a través de Jesús, si no es a través de su sangre que nos limpia. Y eso es maravilloso, hermano, porque ¿dónde estaríamos nosotros, hermano? ¿Dónde estaríamos nosotros si Jesús no se hubiera aparecido a nosotros en nuestra vida? Yo me imagino que estuviera ya divorciado como unas 3 veces. Antes no podíamos discernir entre lo bueno y lo malo. Antes a lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. Recuerda la administración de las ofrendas. Pero sin embargo Jesús viene sobre nuestra vida y nos da la capacidad de ver lo bueno, y entonces Jesús te dice, escoge la bendición o la maldición. ¿Sí me está captando? Jesús te bendice y te cambia la vida, pero también te dice, escoge bendición o maldición. Todo el que está acá adentro le está diciendo en este momento, o bendición o maldición. Eso lo escogemos nosotros. Qué bueno que la hermana lo entendió. Gloria a Dios. Bendigo su vida, hermano. Porque usted sabe que Jesús habla de muchas maneras, y la vestidura sacerdotal le incluyó colores, como ejemplo, azul a la vestidura de los sacerdotes que tenía ese color. Azul, uno de los tantos colores, y eso hablaba de lo celestial y de la dignidad. Entonces esa vestidura que te ha puesto Jesucristo es de dignidad, hermano. Es celestial. No sé si me estoy explicando. El Señor hoy viene y te pone vestidura celestial y te dice, tú ya no eres más indigna, más indigno, tú eres digno.
Eres hermoso. Eres respetado en lo que tú digas en el cielo y en la tierra. Pero tú también puedes hacer lo que los sacerdotes hacían en el tiempo de Ezequiel. ¿Qué es lo que hicieron? Pues traicionaron. Entonces, ¿en ti está la bendición o la maldición? ¿Sí me explico? Entonces, Jesús a nosotros nos pone una vestidura que tiene que ver con dignidad, sin sangre, y sin sangre no hay salvación. Así que Él la proveyó para que nosotros tuviéramos dignidad. Jesús a nosotros nos pone una vestidura que tiene dignidad y que se conecta con Jesús, porque el rojo nos habla de su sangre y nos habla de la salvación para nuestra vida en Cristo. Entonces la vestidura tiene el rojo, figura de que tú ya fuiste lavado con la sangre de Cristo. Amén. El amarillo nos habla de oro y de la divinidad y el gran poder, y eso pasaba cuando se ungían los sacerdotes. A Jehová les delegaba poder y autoridad. Entonces, ¿qué es lo que hay sobre usted? Sacerdote, sacerdotisa, poder y autoridad. Pásame las estrellitas. Ezequiel 44:15. Vamos a ver. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban, repito, Ezequiel 44:15, que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los hijos de Israel se alejaron de mí. Está hablando de los sacerdotes que habían en el tiempo de Ezequías. Se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Dios. Entonces, hubo quien sí pudo presentar la grosura y la sangre. Ahorita vamos a ver que son figuras de qué. Entonces en el 44:16 dice: y ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Entonces, ¿qué hace un sacerdote con discernimiento? Entrará a mi santuario. ¿Cuál es el santuario? ¿Cuál es el santuario? Pues este es el santuario, hermano. Entonces usted sacerdote entrará al santuario y se acercará a mi mesa para servirme. Vamos a ver figura de mesa. ¿Mesa qué es? ¿Figura de qué? A la hora de la comida, ¿qué tenemos con las personas? Con los miembros de la familia. Convivencia. Algunos llega comunión. Excelente comunión. Y hay unos que llegan todavía más a lo más profundo. Al oído. Entonces, todos los que entramos al santuario tenemos que entrar a la intimidad, a la comunión con nuestro Padre. ¿A través de qué? De Cristo. ¿Para qué? Para servirme. No sé si como que ya les está chocando esa palabrita, hermanos, pero recuerden que santidad a Jehová significa apartarse del pecado para servir a Jehová. Entonces, hermano, vamos a tener intimidad para terminar sirviéndole. Y esa es una ordenanza, como dice, y guardar mis ordenanzas. Entonces, no se trata de que hagamos lo que hacen los pentecosteles. Perdón por si hay uno ahí. Pero, más bien no me perdone, ¿verdad? Porque, ok, ya entré al templo, ya tuve intimidad con él, estoy sirviendo, pero no guardo las ordenanzas. Me voy a lo espiritual. Recibir dones, si pongo manos, sanidad, liberación y todo. ¿Y dónde están las ordenanzas? En mi vida. ¿Tenemos una vida pentecostal? Sí la tenemos, implícita como cristiano. No se confunda. No necesitas decirte soy pentecostés para tener dones, para tener una vida espiritual, pero también necesitamos obediencia.
Entonces, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Hace esas cosas. De este versículo último, el 44:16, hay tres palabras importantes. La primera, Sadoc. Sadoc significa del 44:15 está la palabra Sadoc, que viene del hebreo Sadoc y significa justo o justificado. Para ofrecer grosura, en las escrituras la grosura siempre era destinada solo para Jehová, figura de la prosperidad, de la vida abundante, la bendición de Dios, de lo alto y de la vida nueva. Entonces, entendamos, la grosura que se presenta en sacrificio, como sumo sacerdote, es figura de la bendición que Dios me va a dar, porque de eso que yo le presento a mi Señor, todo mi corazón, Él me va a bendecir con todo su corazón. Entonces, para comenzar, pues hoy no sabía que usted era sacerdote, ¿verdad? Algunos también tal vez sabían que eran reyes y sacerdotes, pero algunos no sabían que eran sacerdotisas. Y entonces, el punto está que hoy está entendiendo que usted en la manera que se venía presentando delante del Padre a través de Jesucristo, la manera que usted se estaba presentando hacia Él era sin grosura. Y la grosura que tal vez estaba presentando no era gruesa, no era frondosita, tal vez a lo mejor era flaca, débil, o tal vez ni siquiera la presentaba. ¿A qué me estoy refiriendo a eso? Que tal vez no venía con todas las intenciones de salir bien lleno del Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando. ¡Ejemplo! También te acabas de levantar, hermano, pero todo el culto. ¿Sí me explico? Voy a ver qué dice el pastor, a ver si me conviene o no me conviene lo que voy a decir. Estoy presentando, ¿no? Vengo con la disposición de presentar grosura, de recibir la bendición de Dios, de lo que viene de lo alto. Mire, que de verdad a mí me da tristeza esto. A mí al principio, cuando yo llegaba cuando estábamos aquí empezando, los sábados se llenaba el templo. Se llenaba el templo. No sé si hay un hermano que recuerda eso. Dice, ¿qué venían? Venían buscando el milagro, venían buscando al hombre. No tenía ni la menor idea de qué es venir al templo a recibir de parte de Dios y a presentar grosura para recibir esa bendición. No estaba poniendo la mirada en lo alto de la vida nueva. Entonces, la vida nueva en Cristo Jesús que voy a recibir. No sé si le quedó, le voy a explicar algo. Todo mensaje que usted recibe debe de ser de edificación para su vida cristiana. Usted va a salir de acá como rey y sacerdote. Usted va a salir de acá como sacerdotisa. Por favor, cuidado con la cámara, no me la vean aquí. Usted va a salir como sacerdotisa de aquí. Y eso es de edificación para su vida cristiana. ¿Me explico? Va a entender lo que hizo Jesucristo y lo va a poner en práctica. Eso es para edificación de su vida cristiana. Entonces, eso es lo que usted hace cuando presenta grosura, recibe ese beneficio. Pero qué terrible es, hermano, si es cierto, tal vez a veces es cansado. Y más esas sillitas de madera. Tal vez, pero ¿de qué servirían 10, 20 horas estar escuchando y no puse nada en práctica en vida cristiana? Mas sin embargo, trato con paciencia de explicarle para que eso lo pueda usted entender y llevar a su vida cristiana, hermano. Por eso dice la palabra, aquí está recibir bendición o maldición.
Así es cierto. Ay, he cansado, sí, yo también estuve ahí sentado. Pero ahora, hermano, cuando yo me toca a mí ir a un congreso, yo estoy aquí, no me sacan. Y ya saben que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 8 de la 9. El último estoy terminando a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque ahora quiero presentar dulzura, quiero recibir la bendición. Sé que es lo que yo recibo en mi vida. Ofrecerán sangre. ¿Por qué ofrecían la sangre? La sangre es para satisfacer la justicia de Jehová, para que Él la vea, y era para su gloria. Nuestra vida era una constante entrega. Solo buscábamos la gloria. Solo debemos buscar la gloria de Jehová cuando presentamos la sangre. ¿Y qué presentó esa sangre? Nosotros la conmemoramos ahora. Pero ¿quién realmente presentó esa sangre? Entonces, cuando nosotros nos vamos a tomar el juguito ratito, el vino no adulterado, estamos conmemorando, estamos haciendo memoria, estamos presentando. Cuando nosotros, fíjense, es tan poderoso eso, que no me quiero meter en eso, pero es tan poderoso la Santa Cena, hermano, que nada más el pensar en la Santa Cena y los beneficios, saber los beneficios que trae, hermano, recibimos sanidad en nuestra memoria. Sí, hermano. ¿No se han dado cuenta que a mí se me olvidan las cosas? Y por si no lo sabe mi esposa ahora, porque me muero. Porque se me olvidan bien gacho las cosas, bien feo, hermano. Pero de veras feo se me olvidan las cosas. Pero gracias a tener presente la Santa Cena, hermano, todo lo que yo les digo es de parte del Señor. Restaura mi memoria. Entonces, es importantísimo nosotros poner en práctica la palabra para que haya resultado. Si no, nada más me la pasara yo leyendo, hermano, porque no me voy a acordar de nada. Entonces es importante que usted sepa que es una bendición presentar el sacrificio de sangre. Y eso ha delegado Jesús hacia nosotros. Ahora, bueno, yo veo que ya me comió el tiempo abundantemente. Tenía yo que hablar de muchas cosas. Bueno, voy a hablar de lo principal. Lo principal para que no nos quedemos sin la sustancia. La sustancia es lo más importante. ¿Cómo vestir a los que ministran a Jehová? Las vestiduras de lino son figura sin pecados. Nos llevarán sobre ellos. No, dice la palabra que no llevarán sobre ellos cosa de lana, turbantes de lino, calzones de lino. Porque sudar, hermano, es figura de maldición. Ahorita lo vamos a ver si nos da tiempo. Entonces, si sabe por qué tenía que ser las vestiduras de lino, porque son figuras de sin pecados. No tenemos que sudar, porque el sudar es figura de maldición. Entonces, los calzoncillos de lino tienen que ver. Lástima que no hay luz, pero tienen que ver, amado hermano, con muchas figuras de cómo nos presentamos delante del Señor, cómo nos pone las vestiduras, cómo es. Yo quiero que me entienda, cuando le hablo de calzoncillos de lino, dice, bueno, a mí qué me importa que tuvieran calzoncillos de lino, que me edifica mi vida cristiana. Bueno, tiene una figura, tiene un significado. Y ese significado es lo que yo tengo que discernir, cómo tengo que vestirme ahora espiritualmente, cómo es mi caminar cristiano. Entonces, te quiero explicar. No puedo poner la
la imagen, amado hermano, amada hermana. Pero le voy a explicar brevemente esa parte. Entonces, le estaba yo hablando de la manera de vestir, ¿verdad? Le había hablado de los calzoncillos, pero le voy a empezar a hablar por el efod. El efod, ¿qué es el efod? El efod, de aquí por la pantalla no se ve, pero de aquí hacia abajo llevan una vestidura, como si fuera la mitad de un mandil, para que me entiendan. Entonces, esa parte de aquí de la cintura para abajo, el efod, su valor numérico en gematría, que es 91, ya expliqué qué es gematría, ¿verdad? No me voy a detener. El efod es el mismo valor numérico de la palabra amén. Es decir, en la Biblia, préstame tu Biblia. En la Biblia, en el original, cada palabra que encuentran tiene un valor numérico. Haz de cuenta que esta palabra que es la 150, la palabra en es la 1500, por decirlo así. Cada uno tiene un número numérico. Y ese valor numérico, ¿verdad? Ese valor numérico es igual a la palabra amén. Y va a decir, y bueno, ¿y cómo es que va a ser igual? Bueno, es que en el hebreo, las palabras también son números. No sé si me explico. Si la palabra amén es el 91, si tú escribes, ¿verdad? En hebreo, no, escribes la palabra amén en valor numérico, es lo mismo, 91 y amén. Entonces ahí está tremendo, porque cada número significa una cosa. Y entonces, ¿y para qué me sirve eso? Para entender que cuando Jehová te pone la vestidura como sacerdote, cuando te pone el efod, te está diciendo amén. Y para que no sepa qué significa amén, qué tremendo va ser cristiano, no significa saber qué significa amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Lo que tú hagas, así sea. Lo que tú digas con tu boca, así sea. Lo que salga de tu corazón, así sea. Eso te está diciendo. Entonces la vestidura es una gran revelación. El efod era la vestidura que iba debajo del pectoral, representaba la verdadera fe de la adoración al único Dios. El efod era para el sacerdote lo que lo libraba de la idolatría a otros dioses. El efod era para combatir y pelear contra la idolatría. Entonces la figura que se usaba era para pelear contra la idolatría. ¿Qué más tenía el sacerdote? Tenía el manto. Le voy a poner la imagen, pero le voy a decir qué es el manto. El manto iba abajo del efod y del pectoral. El pectoral iba arriba del efod. Y abajo de ello había un manto, es una vestidura blanca. ¿Ok? Una vestidura blanca que iba abajo. Es como, por decirlo así, para que me entiendan, ¿cómo se llama eso que se ponen las mujeres abajo de las camisas luego? Corpiño, por decirlo así, o hay otra cosa que le llaman top, camiseta, como le queramos llamar, ¿verdad? Entonces, todo eso que va abajo, ¿verdad? Debajo del efod y debajo de la placa, ¿verdad? Que llevan en el centro, iba un manto, y el manto, su valor numérico en gematría es de 150, y 150 es el mismo valor numérico de la expresión, palabras apropiadas. Entonces, el manto
El manto era la vestidura que lo libraba de la calumnia y de las palabras negativas. Se lo va a resumir fácil. Aquel que se deja poner la vestidura, hoy por el Señor, le estoy hablando espiritualmente, y que entienda que el Señor le va a poner un manto. ¿Qué quiere? El que vive como sacerdote y se deja poner la vestidura, quiere decir que el Señor no va a dejar que ya te lastime, así como la coraza de la justicia, de la parte de la armadura de Dios, es para que no te lastime las palabras que te dicen. Entonces aquel que usa vestidura, va a decir, ay, pero, ok, ahorita voy a levantar mis manos, pongo la vestidura, Señor, y ya, no me va a molestar nada lo que me digan. No, hermano. Significa que usted va a tener el discernimiento que como sacerdote ya no debe usted estarse molestando por las palabras que le digan. ¿Por qué? Porque usted tiene revelación. ¿Por qué? Porque eso es figura de, la ropa es cubierta de, el manto es figura de cobertura. Entonces aquel que tiene cobertura no sabe el problema que se está metiendo. Aquel que no conoce la cobertura, y no quiero decirlo de otra manera, no saben lo que se mete. ¿Sabe por qué? Porque aquel que entiende que su Padre del alma le está cubriendo, entiende que todas las cosas malas le sirven para bien, y entiende que las bendiciones se activan y las maldiciones ya no se activan. El que conoce su cobertura, bendito sea, ¿sabe por qué? Porque tiene la plena convicción que a las 9 de la noche llueva, truena, relampaguee, su pastor y su pastora está intercediendo por su vida, por los suyos, por su familia, por las cosas que han de venir. Y encima de esa cubierta hay otra cubierta, donde hay más de 100 personas que están intercediendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, te toca a ti una hora, a ti te toca otra, a ti te toca otra, a ti te toca otra, y no se interrumpe la intercesión. Y el que no entiende todavía eso, porque hay muchas personas que te maldicen y ya no están aquí, es porque no entiende que es de millones de intercesores del ministerio celestial en Guatemala. La cubierta que tiene a usted, la cobertura que le defiende a usted, no es cualquier cobertura. No sé usted si le tocó, hermano, ver dormir a su pastor que tenía usted antes. A mí sí me tocó, hermano. Y mi intercesión, bien, gracias. Y mi petición, bien, gracias. Entonces, si se ha dado cuenta, hermano, lo voy a poner como un ejemplo físico para que me entienda usted. Lo importante que es tener el manto. Lo importante de tener el manto, hermano, yo he escuchado personas que se acercan y dicen, pastor, es que me están maldiciendo, me están diciendo de cosas, me están diciendo, recordándome el pasado cada rato, y el hermanito fulano de tal, el hermanita fulana de tal, y yo ya los vi, todos se juntan y están hablando de mí, y me están diciendo y me están señalando con ese dedo acusador. ¿Dónde están los que te persiguen? ¿Dónde están los que te señalaron, hermano? ¿Hay cubierta o no hay cubierta? ¿Hay cobertura o no hay cobertura, hermano? Entonces, si me está entendiendo que le estoy hablando de algo físico, pero en realidad lo que yo quiero que usted entienda es que tiene que ponerse el manto de la cobertura como sacerdote. Jehová le está proveyendo ese manto de cobertura el día de hoy. Bendito sea su nombre. Entonces, vamos a hablar así de los calzoncillos. ¿Qué tienen que ver los calzoncillos? 4103. Acá está.
Los calzoncillos, su valor numérico es de gematría de 220. Y 220 es el mismo valor numérico de las palabras, es decir, de la pureza sexual. Entonces es figura de la cubierta que tenemos para lo sexual, para el área sexual. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos una pureza sexual. Entonces te va a ministrar el Señor, ahorita en la administración, pureza sexual. Va a ministrarte pureza sexual. Y la pureza sexual empieza por la mente. Te va a limpiar, te va a renovar tu mente. Eso significa, me voy un poquito más allá. Pero hoy el diablo va a salir por ella. La pureza sexual significa que si los pensamientos de Cristo ahora están en ti verdaderamente, si tú dejas que te lave, tú te acercas al lugar santísimo para ser ministrado, para poder ministrar, para que tu mente sea limpiada, si tú dejas que esta mano la dejes de ver como mano y la veas como la mano de Dios que venga sobre ti, entonces eso que no podías dejar de pensar, lo vas a dejar de pensar. Y va a venir esa pureza sexual. Esa cubierta de calzoncillo va a venir hacia ti espiritualmente. Es decir, se lo va a poner más fácil. Para aquel varón que no pueda dejar de pensar en boobies, va a dejar de pensar en boobies. Para aquella mujer que no podía dejar de pensar en sus años de juventud, en los pectorales de un varón, va a dejar de pensar por la pureza que ahora va a venir sobre él, sobre esa persona, sobre usted, hermano. Eso que le atormentaba y que tenía esa imagen ahí impresa en su memoria y no la podía dejar de pensar, va a venir esa pureza a causa de Cristo. Eso significa que si usted hizo actos sexuales aberrantes, se van a borrar hoy en el nombre de Jesús. Porque ahora entiende como sumo sacerdote que el centro de sus pensamientos va a ser Cristo. Entonces es importante que usted entienda que ya no tiene que echar, ya va a ser limpia, ahora ya no va a echar memoria de lo pasado. ¿Sí me explico? Porque ya está purificado. Ahora va a ser limpiándose constantemente. Si regresa a una idea anterior, la va a sacar de su vida. Entonces los calzoncillos eran la pieza que le recordaba que tenía que guardarse de la inmoralidad sexual y de todo pecado sexual. Entonces, vamos más a fondo con el acelerador. El pectoral, ese es el más importante. 46:11, uno de los más importantes. El pectoral, su valor numérico en gematría es 429 más 358 más 2 da igual a 789. Por el tiempo no le voy a explicar de dónde salió cada número de eso, ¿verdad? Pero con calma se lo voy a explicar en el discipulado. 789 es el mismo valor numérico de la palabra persiguiendo la justicia. El pectoral era para evitar la distorsión de la justicia y no caer en la injusticia. El pectoral era para el sacerdote como la fuente de su justicia dada por Dios. El pectoral era para combatir y pelear contra la injusticia. Te voy a decir por qué. Porque los hombres justos nos podemos volver injustos. Sí, hermano. Lo voy a explicar en figura mía. Como ministro, hay una diferencia entre usted y yo, como ovejita y como ministro, en el sentido de que el Señor, ¿verdad?, habla la palabra que no debemos ver la paja del ojo ajeno. ¿Ok? Pero en mi caso es de mi trabajo, ver su paja. Sí, hermano, es mi trabajo. ¿Cómo lo voy a ministrar si no le veo su paja? Yo sé que puedo tener mi bigote, hermano. Me explico, pero a mí me permite el Señor ver su paja. ¿Sí me estoy explicando? ¿Para qué? Para ministrarlo, hermano. Entonces, yo quiero explicarle esto. Cuando uno es ovejita y lee uno la palabra y va uno creciendo espiritualmente, uno no tiene esa vestidura como ministro. ¿Me explico? Y entonces nos vamos purificando tanto que vamos
aborreciendo las cosas del mundo. ¿Ok? Mire, la primera vez que a mí me decía, le voy a platicar, le voy a platicárselo de esa manera. Las primeras veces que yo venía desde Villahermosa a Orizaba a visitar a la familia, a mí me da mucho gusto ver a la familia. Ay, sí, vamos a comer, vamos acá, sí, vamos. Pero después empecé a conocer hermanos en Cristo. Y le voy a platicar algo. Una vez, unos hermanos, en amor a Cristo, me invitaron un pato. Me lo guisaron y me invitaron a comer. Y un día, ese día había fiesta en la casa de mi suegra, no, de mi cuñado. Y me dice un cuñado: nosotros sí somos tu familia. Y hasta la fecha me arrepiento de haberme quedado. Porque sí es cierto, pues yo tenía un compromiso. Tenía que ver. Y dejé plantados hermanos. Esos hermanos son muy pobres. No creo que son hermanos de billete. Mataron un patito de los que tenían. Y me arrepiento verdaderamente. Y después, eso, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico? Empiezo a crecer en Cristo Jesús. Y empiezo. Y entonces esa ocasión, yo sentí así entre, ay, sí, no. Hoy, después con el tiempo, voy viendo la bendición que es la proclama profética. Y me invitan a la proclama profética. Y me dicen, me vuelven a decir, ay, vente acá con nosotros. Y veo la proclama profética. Las primeras que me tocó ver, a mí en Ebenezer, yo todavía no era Ebenezer cuando me invitaron. Veía bendición, hermano, una convivencia hermosa. Y después, cuando yo saliendo de ahí salía corriendo a alcanzar a mis parientes, veía yo botellas de cerveza. Y le dije, estoy dejando esto con esto, nada que ver. Y más que te voy a contar el cuento colorado, qué chiste, qué. Entonces, esto no es bueno. Entonces llegó un momento en el que ya no decía yo no por ser correcto, sino porque lo aborrecía. Decía no. Después perdí el sentido y empecé a decirle, yo no voy, pecador. A eso quiero llegar. Un hombre justo, como se volvió injusto. Si antes yo también era igual que él. No sé si me explico. A ver, más despacito. Te vas purificando tanto. Primero le dices, sí, al rato regreso. Y terminándole la palabra, la proclama profética, yo te caigo. Es más, yo traigo las chelas. ¿Ok? Te vas apartando. Te va purificando, te va lavando el Señor, te va apartando. Pero llega un momento en que tú ya ves las cosas, no solamente como lo que es, sino le agregas. El problema es que le agregas tu injusticia. Y entonces empiezas a menospreciar. Mire, le voy a platicar algo para que usted me entienda. Me lo voy a poner más despacito. A ver, a ver si me entiende usted la diferencia entre una cosa y otra. Hágale cuenta que viene la hermanita fulana de tal. Y me cuenta, mire, pastor, es que yo vi esto. Y pues ya sabemos lo que dice la palabra. Gracias. Y
Y el clásico hermano, ¡mi madre!